La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor por permitirnos un día más reunirnos a través de estos medios, a través de su Espíritu y a través de su palabra. Bendito es el nombre del Señor, hermanos, que hasta ahora podemos decir nos ha sostenido en medio de estas circunstancias. Que el Señor siempre sea, como Él dice, primero Él, primero su palabra y primero su justicia. Y todo lo demás, el Señor está en control. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Continuamos con esta linda enseñanza acerca de los fundamentos y acerca de lo que está pasando o lo que el Señor expone en su palabra desde el principio, lo que sucede con sus fundamentos. Entonces, estamos avanzando a través de este salmo, el Salmo 11, y vamos a leer los versos 1 y 3 del Salmo 11. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre que hay salvación, Señor, hay redención, hay vida del Espíritu, hay vida eterna, Señor. En ese nombre que hay sanidad, que hay restauración para nuestras vidas. Señor, en ese nombre te damos gracias por permitirnos reunirnos un día más en pos de ti, Padre, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Señor, glorifica tu palabra en este día y ayúdanos a entender, mi Señor, para que tu palabra corra y pueda ser glorificada en aquellos corazones ávidos, deseosos de conocer más de ti, de entenderte más, para poder así y únicamente así honrarte, como dice tu palabra, que te demos la gloria, aquella, la que es debida a tu gran nombre. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Qué debemos hacer los creyentes redimidos? Que es muy importante, que mucha gente se congrega. Hay muchos tipos de fees, de credos, pero la palabra habla de un pueblo de Dios, un pueblo sujeto a Dios, sumiso a Dios. Y en nosotros ya después de que vino el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu, enseñados por el Espíritu, gobernados por el Espíritu. Entonces, aquí como aplicación para nuestras vidas, se refiere es a un pueblo que Apocalipsis capítulo 17, verso 14, habla de los llamados, escogidos y fieles. A esos nos pregunta el Señor si los fundamentos están siendo destruidos.
¿Qué debe hacer el justo? Muy importante, porque en un plano general, en todo lugar hay leyes. En el trabajo hay leyes, que se podría decir fundamentos, para que esa empresa corra, funcione, se desarrolle, se sostenga y pueda mantener bendición, trabajo para mucha gente. Hay un orden, hay unos principios, hay unas leyes, hay unas normas. Si usted y yo estamos en una empresa, Dios nos dice, no al mundo, sino a aquellos que han sido lavados con la preciosa sangre del Señor. Si hay situaciones en la empresa que están por fuera de las leyes de la empresa, de las normas de la empresa, de lo que debemos cumplir nosotros, ya sea ahí o en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo, en cualquier función que desarrollemos, hay unos principios. ¿Qué debe hacer el redimido? El creyente que es dirigido por el Espíritu Santo y que vive bajo la constitución de la palabra del Señor. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Muy importante entender la palabra, para no mantenerla en un plano religioso en que no entendemos, sino es una aplicación para un sistema de vida. A eso nos llama el Señor, a vivir una vida que lo honre, a vivir una vida que sea ejemplo para otros, a vivir de tal manera que seamos testimonio para la gente y que hable más nuestro testimonio, nuestro estilo de vida en el Señor, que muchas veces lo que predicamos con la boca, o lo que decimos conocer, o el título que se nos haya asignado, que delante de Dios no significa nada, sino mayor responsabilidad y como tal mayor juicio. Esa es la verdad, aunque muchos lo tienen diferente. A mayor título, mayor gloria y mayor honra y mayor poder y mayor reconocimiento. En el Señor no es así. Él dijo: el que se crea ser el grande sea el que le sirva a los demás. Eso no ocurre en la iglesia del Señor, eso nunca ha ocurrido. Solamente ocurrió en los Hechos de los Apóstoles y un poco después. Pero en la iglesia actual, señorío de hombres, y han corrompido la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante ver fundamentos. Fundamentos. Y el fundamento se aplica en todo el sistema de nuestra vida. Porque el Señor habla si se destruyen los fundamentos, pero se refiere a todo tipo de fundamentos. Todo tipo de fundamentos para nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle. En cada función que desarrollemos hay unos principios, unas leyes, unos fundamentos para poder que se sostenga y que avance, ya sea la empresa, el trabajo, el estudio o en cualquier ámbito, y en la iglesia del Señor. Que no sea una cosa estancada, y en donde los hijos de Dios, que somos llamados a honrar esos principios, seamos de ejemplo. Y no como pasa en muchos casos, que se ve más que todo en la iglesia, que uno lo ve, y sobre todo de los ministros o los que están en lugares de eminencia, es donde más se ve eso, que corrompen los fundamentos del Señor. Entonces, muy importante, ¿qué debemos hacer los creyentes, los redimidos, cuando los fundamentos están siendo derrogados, quitados, destruidos? ¿Qué debemos hacer? Es muy importante que nosotros nos preguntemos ¿a qué nos llama el Señor a honrar por encima de todo en este mundo? ¿Qué nos llama el Señor a que honremos? ¿Qué nos llama la palabra de Dios a que honremos por encima de todo en este mundo? Lo dice el Salmo 138:2.
no lo que se hace comúnmente. ¿A qué nos llama el Señor a honrar por encima de todo, hermano? ¿Al pastor? Eso es lo que se ve en muchas iglesias. El pastor no solamente es el jefe, él manda más, el ungido, a través del cual fluye la unción, que eso es antibíblico. La unción está en la palabra, el poder está en la palabra, la vida está en la palabra, la santidad está en la palabra, la limpieza está en la palabra, la sanidad está en la palabra. Todo está en la palabra, no en un hombre. Entonces, ¿a qué nos ha llamado honrar el Señor por encima de todo en este mundo? Muy importante que lo tengamos presente. Entonces, no es al pastor, pero eso es lo que se ve en muchos lugares. Tan grave es eso, que yo lo veo, comparando con la Biblia, que le están robando la gloria al Señor. Y que por ende es imposible que le den alguito siquiera de la gloria que es debida al Señor. Lo que el Señor dice que debe ser honrado por encima de todas las cosas del universo es su nombre y su palabra. Por encima de todo. Pero eso no es lo que se ve. Eso no es lo que hacen muchos creyentes. De pronto usted que ha estado en diferentes iglesias se da cuenta de que la honra es para el brazo de carne. De que lo que demanda el brazo de carne es una ley. Corrompiendo la palabra del Señor. Pero están tan ciegos en una religiosidad, en un legalismo, que no ven más allá de sus narices. Pero lo que debemos honrar por encima de todo es el nombre de Dios y la palabra de Dios, que ha sido quebrantada y que está siendo quebrantada. Primero, en el mundo, por supuesto, y en la iglesia, pero a grandes rasgos. A grandes rasgos. Y ya vemos los testimonios por miles, sobre muchos predicadores, sobre muchos hombres que Dios los honró y que usaron el ministerio para exaltar su vida, la de su familia, sus riquezas, en fin. ¿Qué están haciendo? Destruyendo los fundamentos. Pero destruyendo los de Dios, es imposible destruirlos. Los fundamentos de Dios dice que son firmes y que tienen un sello. Los fundamentos de Dios no se pueden destruir. Simplemente los están destruyendo para ellos, para su familia y para todos los que los están escuchando. Pero los fundamentos de Dios están firmes, como dice Efesios. Firmes, firmes, imposible destruirlos. Sino que es para nuestra vida, que dice el Señor, para nuestra vida, porque los de Él son eternos, así como su palabra es eterna, sus preceptos, todo es eterno, todo lo del Señor. Lo de nosotros todo es pasajero. Al punto que esos que destruyen los fundamentos se mueren, se pudren, y simplemente los destruyeron para ellos y para su familia y para todos los que los escuchan. Esto es muy grave. Por eso es que es muy grave cuando el Señor dice que no deseemos ser maestros, porque mayor condenación. Porque el maestro no solamente se corrompe él, corrompe su familia y corrompe toda la congregación, si es un corrompido. Si está tirando la palabra del Señor tras sus espaldas y está trayendo mandamientos de hombres. En fin, entonces, lo que el Señor nos ha llamado a exaltar sobre todas las cosas del universo es su nombre y su palabra. Muy importante. ¿Y qué es lo más atacado hoy en día, hermanos? No solamente en el mundo, sino en la iglesia. Su nombre, que no es respetado. Porque la gloria se la dan es al hombre. Por eso el Señor decía, yo no recibo gloria de hombre. Y decía que muchos quitaron los ojos de Él, puesto los ojos en Jesucristo y los pusieron en el pastor. Dice, ¿por qué? Porque buscaban la gloria de los hombres. Mucho cuidado, porque hay iglesias así a nivel mundial, en las que estos hombres le quitan la mirada al pueblo de Cristo y de su palabra, que es la que hace todo en el universo. Su palabra, dice que Él sostiene todo por su palabra.
todo lo tenemos en la palabra. Todas las promesas de Dios están en la palabra. Toda aplicación de las promesas de Dios es a través de creer en la palabra, de no hacer vana la palabra en nuestras vidas. Entonces, muy importante, porque eso es lo que se está haciendo. Muy grave. Cómo lo que más se está corrompiendo es precisamente el nombre, lo más santo que tiene Dios, y su palabra, lo más grande para Dios. Muy importante. Me contaba un hermano de que él va a una iglesia, pero no solamente aquí, también están en Estados Unidos, están en muchas partes. Y no solamente un tipo de iglesia o de congregación, eso está regado. En Miami nosotros íbamos a una iglesia en donde, diferente a otra, en donde el pastor hacía esa misma cosa, de lo que me cuenta este hermano. Me dice que estuvo yendo a una iglesia aquí, en Medellín, grande, en donde él cierto día ve entrar al pastor, y de un momento a otro él coge el micrófono y pregunta: ¿cómo están mis hijos? Y dice que al unísono, que sonaba hasta hermoso, al unísono: estamos bien, Padre. ¿Cómo le parece? Donde la Biblia dice que no llames Padre a nadie en la tierra. Usted dice, eso no es nada, pero lo es. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso está en Estados Unidos, en muchas partes. Inmensas. Y esa la cogieron otros ministros en Miami. De que hay dos categorías de creyentes. Eso lo escuché y lo vi yo con mis ojos. Dios lo sabe. Desde el púlpito. Que había dos categorías. Aquí hoy hay dos categorías de personas. Unos que yo soy su padre y ellos mis hijos. Y otros simplemente que han venido a congregarse. Hermanos, puestos los ojos en Jesús. ¿Están rompiendo los fundamentos? Sí. Para ese poco de gente que hay ahí, sí. Para ese pastor lo está rompiendo para él y su familia, sí. Está torciendo ese poco de gente que lo sigue a él y que lo mira a él y que lo admira, sí. Pero los fundamentos están firmes. Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce los que son suyos. Ojo, porque esos son de ese pastor. Por eso les dice mis hijos y ellos le dicen mi padre. Así usen la Biblia. Así lloren y canten, hermano. Un poco de levadura leuda, corrompe toda la masa. Pero eso lo dijo Cristo. Y la gente no le cree. Entonces es muy importante que estamos hablando de fundamentos. Porque Dios es celoso, hermanos. Celoso de estas cosas. La gloria es solo para Él. Solo para Él. Dios engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre y su palabra. Salmo 138:2, la parte C. Que dice: me postraré ante tu santo templo, por tus misericordias y por tu verdad, porque has engrandecido dos cosas sobre todas las cosas del universo: tu nombre y tu palabra. Miren, quebrantan el nombre y pervierten la palabra del Señor. Igual que la palabra profética escatológica, totalmente pervertida. Entonces, ¿será eso levadura? ¿Que la palabra de Dios se pervierte? No, no hay forma. Es la verdad, y además que es absoluta. La única palabra absoluta es la palabra de Dios. No hay forma. Pero entendamos, la corrompen para ustedes, para nosotros, los que estamos oyendo a esas personas. Muy importante. Hay que tener cuidado. Muy importante. Entonces, en otros lugares, en muchos países, en muchas partes aquí,
en donde los ministros, el pastor, la cabeza de esas iglesias, o de esa iglesia en particular, que hay muchas, y de diferentes denominaciones, es que esto es a nivel general, dicen que los mandamientos que ellos dan para la iglesia, diferentes mandamientos, son iguales que los mandamientos de Dios. O sea, que ese pastor está tomando el lugar de Dios, haciéndose pasar como Dios, obligando a la gente, si quieren tener algún ministerio dentro de esos lugares, a que deben someterse y sujetarse a los mandamientos de ese hombre. Y la gente simplemente dice, no, yo sé, pero yo tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿Será que a Dios le importa que usted y yo hagamos eso? O más bien, que Él es celoso. Dios celoso. Celoso. Cuando se trata de su nombre y cuando se trata de su bendita y eterna palabra, que fue lo que hicieron los judíos del primer siglo. Pervertir su nombre y pervertir su palabra, aunque su nombre siguió siendo santo y todopoderoso y su palabra perfecta, y al final mostró el triunfo. Pero que grave por usted y por mí, que es una aplicación para nuestra vida, y donde dice el apóstol que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron para que no cometamos lo que ellos cometieron, y la gente sigue cometiendo eso, y no, yo cojo lo bueno y desecho lo malo, que a mí me gusta ahí. ¿Será eso lo que Dios dice? Que usemos todo lo que ocurrió hace miles de años como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Léalo, por favor. Primera de Corintios 10, 11. Inclusive desde el 5. Importante que medite, no lo lea, medite en cada letra, en cada palabra, en cada verso, que así es como se estudia la Biblia. Entonces, muy importante, hermanos. ¿Por qué fue que el Señor dijo, y eso nos queda a nosotros como ejemplo, como aplicación? ¿Qué es lo que dice el Señor en Jeremías referente a todo esto que estamos hablando? Referente al fundamento más grande que Dios estableció en el universo, su nombre y su palabra, y de ahí una cantidad de fundamentos. Donde usted trabaje va a haber unas leyes diferentes a donde trabaja otro, pero tanto mientras usted trabaje en ese lugar se va a tener que sujetar a esas leyes, a esas normas. Y el otro igual. Ojo, si somos redimidos, si somos guiados por el Espíritu, si somos dirigidos por el Espíritu y si somos controlados por el Espíritu Santo y guiados a través de la palabra del Señor, debemos hacerlo. Y donde veamos que está en contraoposición contra la palabra de Dios, más bien entonces tenemos que irnos. Porque es que el Señor dice, hermano, hablando de fundamentos, de los dos fundamentos más grandes del universo. Porque es los que el Señor dice en Jeremías 5:31. Dice, los profetas, en este caso ya hoy en día no hay eso. Recuerden que yo ya lo he explicado. La palabra profética más segura es la Biblia, que ya está sellada, y todo lo que es inspirado está escrito ahí, y ya está y sellado, ya no caben más libros, ni caben más revelaciones. Dice, los profetas profetizaron mentira. Es lo que están haciendo. Es una verdad que yo coja en la congregación donde estoy y le mande a usted ciertos mandamientos, que usted tiene que usar esto así, que tiene que hacer esto así, que tiene que cumplir esto así, o sea, una cantidad de normas externas, hermano, para que la gente vea y reconozcan como que están uniformados. Mandamientos que son iguales a los mandamientos de Dios. Si usted no tiene lugar en esa iglesia, no tiene lugar a ningún misterio jamás, sino que lo ven como un rebelde. Estamos a eso a nivel mundial, hermanos. Ojo, los profetas profetizan. ¿Qué era la función del profeta? Hablar la palabra. Y cuando un hombre viene y habla la palabra y da mandamientos como si fuera Dios, como si fuera la palabra, y la gente los tiene que obedecer. Mentirosos, porque su palabra profética está sellada. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por sus propias manos. Miren, por sus propias manos, a la par de Dios, mandando y exigiendo que se tienen que cumplir los mandamientos de Dios igual que los mandamientos del hombre. Hermanos, esto es una sencillez, pero es una realidad. Los pastores dirían por su propia mano, como a ellos les querían o les convenía.
¿Ah? ¿Y qué dice? Y mi pueblo así lo aceptó. Entonces, si ve que esto no es, no, que es que yo estoy muy contento y yo desecho cojo lo bueno y desecho lo malo. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor para los que estaban allá en aquella iglesia donde les dicen, salid de ella, pueblo mío. Ay, hermanos, bendito sea el Señor. En su momento yo lo hice. Gloria a Dios. Y salí para la gloria del Señor. Y ahora me encuentro con la palabra de Dios, la que dirige en mi vida, en la que veo cantidades de verdades que anteriormente las hacían ver como mentiras, para poder acomodar sus conceptos. Entonces los profetas profetizaban mentiras, los sacerdotes hacían como ellos querían, y mi pueblo así lo quiso. Y el Señor pregunta, muy importante, ¿por qué? Porque Dios permite circunstancias en nuestras vidas. Aquí el rey David, Dios no lo pudo evitar de que lo persiguiera Saúl, no pudo haber matado el Señor a Saúl ya, desde antes, y no permitir que llegara allá y cumpliera sus 40 años de reinado. Lo pudo haber cortado inmediatamente. Inmediatamente él nombró a David, inmediatamente Dios sabía lo perverso que era Saúl. ¿Y por qué no lo cortó? ¿Por qué? Porque todas esas pruebas que iba a producir contra la ley de Dios, contra los fundamentos de Dios, contra la vida de David y su familia, ese rey perverso Saúl, Dios iba a ser glorificado en David, porque David era un siervo de Dios, muy importante. Esta palabra es para la iglesia, no es para el mundo. Entonces, muy importante, Dios pudo haberlo hecho, pero Dios lo permitió. Como la situación de hoy en día, Dios pudo haberla evitado siempre, pero Dios la permitió. ¿Por qué? El mismo contexto. Es el mismo contexto. Dios nos dio una constitución de vida para conocerla, para entenderla y para glorificarlo en ella, viviéndola y permitiendo que ella sea la guía de nuestra vida y que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos dirija, y no el hombre, sino la Biblia. El hombre usando la Biblia en el contexto bíblico, no en el contexto de escuelas de interpretación, que todas son diferentes, la una contradice la otra. ¿Por qué hay 4 o 5 escuelas de interpretación? Porque la una contradice la otra y la otra, cada una se contradice a sí misma. Pero hay una sola, que es la escuela del Dios vivo, que contradice a todas las demás. Sistema de vida. Entonces, ¿qué pasa cuando dice el Señor? Hicieron lo que quisieron, están destruyendo mis fundamentos para esa congregación, porque los fundamentos de Dios están firmes. Claramente lo dice la palabra, 2 de Timoteo 2:20, los fundamentos de Dios están firmes, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ojo, muy importante. Porque cuando usted y yo estamos conociendo la palabra, tenemos que saber y entender de que Dios es celoso, de que Él quiere ser adorado y su palabra honrada por encima de todo y de cualquier cosa o persona. Dios conoce a los que son suyos. Así usted y yo leamos mucho, tengamos varias Biblias, cantemos y lloremos, y hasta prediquemos o tengamos títulos, no importa. Hay muchos que tienen títulos que la Biblia dice claramente que Dios les va a decir en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. ¿Por qué? Precisamente porque permitieron levadura, y no solamente levadura, sino que la regaron. Ojo, aunque la palabra de Dios siguió firme, su fundamento siguió firme, inamovible, inmutable. Los fundamentos de Dios son inmutables, incambiables. Muy importante que entendamos esto. A los fundamentos de Dios, ni a la palabra de Dios, ni a Dios lo mueve esta pandemia. Ni nada, ni 1000 pandemias peores que estas. Nada lo mueve. Él está sentado en su trono de gloria. Es muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Bendito sea el Señor. Los profetas profetizaron mentiras. Eso es lo que se ve hoy en día en los púlpitos. Cuando se está enseñando la palabra contraria al contexto bíblico,
a que la palabra interprete la palabra, se está enseñando mentiras, el pueblo está recibiendo mentiras. Mucho cuidado. Eso lo estoy viendo yo por toneladas. Mentiras. Muy grave. Y dirigían por sus propias manos, se montaron como reyes, así como cuando vino el Señor, que ellos se montaron como reyes, dirigían por sus propias manos. El Señor vino a que se sujetaran a Él, nadie se sujetó a Él, entonces simplemente dirigían por sus propias manos. ¿Y qué pasó? Y mi pueblo así lo quiso. El Señor tenía un juicio contra un ciertos números de personas, pero murieron más de 1 millón. ¿Por qué? Porque mi pueblo así lo quiso. Es muy importante, hermanos. Y termina diciendo este versículo de Jeremías 5:31. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿O qué haremos cuando lleguen las situaciones? ¿Qué haremos? Tenemos pastores que nos pastorean con mentiras. Tenemos pastores que nos llevan a adorarlos a ellos, a honrarlos a ellos, a premiarlos a ellos, a poner nuestros ojos en ellos. Y dice la Biblia que puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe que salva, de nuestra fe en el Señor, de esta constitución de vida para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿A qué te vas a aferrar? ¿A ese pastor? ¿A ese concilio lleno de mandamientos de hombres? Y que la gente le dice, no importa, yo cojo lo bueno y desecho lo malo, porque es que tengo muchos amigos, o muchos socios, o en fin, mucho compromiso con el hombre. ¿Ah? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿O qué haréis cuando vengan las situaciones? A eso se refiere. ¿Qué haréis cuando vengan situaciones en donde necesitemos al que no estamos honrando? Al que dice que lo honremos a Él por encima de todo en este universo y su palabra profética por encima de todo en este universo. ¿Qué haremos? El Señor dice claramente, cuando vengan tus situaciones, cuando vengan tus situaciones en tu hogar, en tu vida, con tus hijos, en la salud, en medio de esta pandemia, que te bendigan tus ídolos. Es el contexto. ¿A qué estás aferrado? ¿A quién estás honrando? ¿Me estás dando la gloria a mí, la que es de vida? ¿Y cómo sabemos que es de vida? Porque por encima de todo en este mundo, Él es el primero y el único. Y su palabra es la primera y la única. No hay más palabra que la palabra de Dios, escrita y sellada. La palabra profética más segura. Ojo. Dice, el que tiene oídos, oiga. Es muy importante. Muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice, asegura, que usted y yo somos privilegiados. Contexto, los llamados, escogidos y fieles. Privilegiados. Todo lo que el Señor le había dado a Israel, que eso está en Romanos 9, 4 y 5. Dice que el pacto, las promesas, la ley, a Cristo, las bendiciones, la gloria, todo era de ellos. Y vemos verso por verso que el Señor le asigna todo eso a la iglesia, a la nacida de nuevo, a la nueva Jerusalén, la llamada, escogida y fiel. Oh, no la que se congrega, sino dentro de esa que se congrega, la llamada, escogida y fiel. Todo eso, las promesas ya son. Los padres, Abraham no era nuestro padre, y la Biblia dice claramente y contundentemente que hijos son los que son de la fe de Abraham. O sea, ya se lo asignó, todas esas promesas el Señor se las entregó a la iglesia. O sea, que eso le pertenece a usted y a mí como aplicación por haber aceptado al Señor como el rey de nuestras vidas. Primero su nombre y primero su constitución, su palabra. Ojo, no la mezcolanza de cosas, que cojo de allí, cojo de allí, cojo de allí, no saben ni qué coger, desesperados. Hermanos, ojo, somos demasiado privilegiados.
Entonces, si tenemos todos esos privilegios, si somos esos hijos del Señor, como decía, si son destruidos los fundamentos, ¿qué debe hacer el redimido, el justo? Aquel que es guiado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, ¿qué debe hacer? Hermano, es una demanda. Debemos responder ante estas demandas del Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Claramente, ¿qué es lo que debemos hacer? Muy importante que la palabra nos ponga contra la pared, porque es que, bueno, a veces hay demasiado desconocimiento y nos acomodamos y ya, no, yo estoy bien aquí. Oh, hermanos, la mata hay que estarla moviendo constantemente. El Señor nos tiene que estar sacudiendo porque nos dormimos y nos acostumbramos tanto a un tipo de palabra y de cosas que de pronto nos están engañando y creemos que esa es la verdad. Mucho cuidado. Y esto es muy importante, hermano. El Señor nos asignó tanto a nosotros, tanto como aplicación para usted y para mí como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo y limpiados con la palabra del Señor. Hermanos, que a pesar de que esa palabra profética tenía un cumplimiento, un contexto histórico, y que no era para nosotros en ese contexto histórico, aunque va a haber un contexto histórico de resurrección y nuestro encuentro con el Señor. Pero a pesar de que esa palabra era para ese pueblo hace 2000 años, como lo estamos demostrando día tras día, cada que nos reunimos a través de estos medios por la palabra. Jesús dijo, mire, Jesús dijo de usted y de mí, mire por qué somos tan privilegiados, tan exageradamente privilegiados es usted y yo, hermanos, delante de Dios, tan privilegiados, más privilegiados que ellos, más. O sea, la iglesia de Cristo constituida por judíos y por gentiles. Somos tan privilegiados que Jesucristo dijo, de Juan el Bautista dijo, que nacido de vientre de mujer, no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. El más grande nacido de mujer y el más grande profeta. Pero mire lo que dice, lo que declara el Señor para usted y para mí. Dice, pero el más pequeño del reino, el más pequeñito del reino de Cristo, y aquellos que son lavados con su sangre, de que son regenerados, que están siendo renovados, santificados, para ser glorificados en la resurrección, dice, de estos, pero el más pequeño del reino, mayor es que Juan el Bautista, y Juan el Bautista era mayor que Moisés, mayor que Abraham, mayor que David, mayor que Isaac y mayor que todos los profetas. Dice, nacido de mujer, no ha habido hombre más grande que Juan, ni profeta más grande que él. Ojo, y dice que el más pequeñito del reino, más grande es que Juan. Qué responsabilidad tan grande tiene usted y yo, hermanos. Qué responsabilidad tan grande delante de Dios tenemos. Todos esos privilegios demandan, hermano, respuesta de nosotros, responsabilidades. Esto es real. Así que esta misma era la preocupación del salmista David ante una tremenda propuesta tentadora, que cómo no va a ser tentadora que los compañeros de David, en medio de las tribulaciones que él estaba pasando, en medio de las situaciones difíciles que tenía en su vida, a pesar de que había sido llamado como rey. Hermano, es que el hecho de que nosotros seamos llamados, escogidos y fieles, no significa que no pasamos por esta pandemia. Y no significa que de pronto esta pandemia nos lleve, no muramos, no importa. Yo no quiero, y seguro que usted tampoco, pero si Dios lo permite, ¿qué podemos hacer usted y yo? ¿Qué? ¿Es por qué? Porque hay una ignorancia acerca de las cosas de Dios. Dice, no, Dios a sus hijos no los permitirá pasar por esto y por aquello y por más. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que debemos ser refinados.
Muy importante. Entonces, esta era la preocupación del salmista. Y la propuesta tan tremenda de los compañeros de David: huye en medio de las circunstancias, huye en medio de todo esto, huye. Porque a veces las pruebas, las situaciones en nuestra mente, las dificultades en el hogar, las dificultades en nuestra salud, hermano, nos hace tambalear, nos hace mover, claro que sí. Y a veces nos falla la fe, y a veces queremos como explotar, y a veces como que vemos imposibilidad en Dios, imposibilidad, claro, imposibilidad obvio, porque es que así es como vemos nosotros a Dios de chiquitico, es el Dios que se nos enseña. Por eso es que Cristo es un mentiroso, no cumplió ninguna profecía, todo eso es para el futuro. El nada, todo lo que dijo en Mateo, todo lo que dijo en Apocalipsis, todo lo que dijo en Lucas, en Marcos, todo lo que dicen las 70 semanas de Daniel, que tenía que venir a cumplir, es la palabra de Dios la que estoy compartiendo. Nada, no pudo, porque es que no pudo, muy chiquitico, muy pequeñito. Ese Dios tan pequeño, hermano, entonces la gente se desespera, no sabe qué coger. De pronto lo primero es, no sé, me pongo a ver algo para disipar mi mente, sabiendo que tienen palabra por montón. Hermano, hay buenos predicadores, palabra para escuchar, pero para meditar en ella y ponerla por obra. Entonces aquí los cimientos de David, del rey David, estaban siendo sacudidos tremendamente, porque en donde él ceda, no nos queda esta palabra. Por eso la escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Le hubiera tocado meterse en la cueva, esconderse, y esconderse del llamado del Señor y de todo lo que el Señor había puesto en él, aunque él no lo veía. Por eso que fue que cuando Cristo vino lo llamaban hijo de David, porque era descendiente de David, de esa fe de David, varón conforme al corazón de Dios. Entonces, muy importante, hermanos, que David sabía que a pesar de todo lo que se le había venido encima, era un privilegiado. A pesar de lo que se nos ha venido o lo que se nos está viniendo encima a nosotros en medio de estas situaciones, hermanos, somos unos privilegiados. Dice que el mayor hombre nacido de mujer en el planeta Tierra, desde Adán hasta hoy, porque Adán fue un hombre. Ahora, Adán no fue nacido de mujer. Todos los nacidos de mujer, desde Abel, todos. Dice que Juan el Bautista era mayor que todos y el mayor profeta que todos los profetas. Pero el más pequeñito del reino, usted y yo, dice, mayores somos que Juan, delante de los ojos de Dios. Entonces, muy importante, a pesar de la situación, David sabía que era un privilegiado de Yahweh. Y por supuesto que eso le demandaba una responsabilidad, de pararse firme, no huir ni hacerse el bobo como muchos. Yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Y sigue levadura y levadura y levadura cada que se reúnen, y levadura. No, yo desecho lo malo. A eso no nos llamó el Señor. A eso no nos llamó el Señor. En tiempos de tinieblas, de maldad, hermano, de estas penumbras, del oscurantismo, Dios nos llama a ser columna y baluartes de su palabra, de sus fundamentos. Columna y baluarte a la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. ¿Por qué? Porque muchos esperan, ¿no?, que esto cambie, que lo cambie, que haya cambios en la Corte Suprema, que haya cambios en el gobierno. No, el gobierno nunca va a cambiar, hermanos. Nunca. ¿Por qué? Porque lo único que es capaz de cambiar es aquel que sea transformado por el Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios y lavado con la sangre de Cristo. Si no, imposible. Imposible. Siempre va a haber maldad, siempre va a haber acepción de personas, siempre va a haber pecado, siempre va a haber injusticia. Por eso es que el Señor nos llama
a ser santos. El que es santo, o sea, el que ha sido llamado y apartado del mundo, apártese más, santifíquese más, porque solo así haremos justicia, solo así nunca haremos acepción de personas, solo así no estaremos mintiendo, solo así no vamos a robar, no vamos a traicionar a nadie, solo así. Solo así. Entonces, por eso no espere nunca que haya una Corte Suprema idónea, ¿no? Porque son una cantidad de hombres débiles, llenos de pecado, llenos de avaricia, llenos de cosas, a pesar de que se vean rectos y caminen como rectos, y hayan hecho una vida profesional, de abogados, en fin, nada que ver, hermano, pura perversión. Se inclinan para donde necesiten inclinarse en el momento adecuado, y se van en contra del que se tengan que ir en el momento adecuado, porque tienen el poder. Entonces, no es ni la Corte Suprema, ni el gobierno, ni la policía, hermano, los pilares y baluartes de la verdad, sino la iglesia, los redimidos, aquellos que son llamados a ser santos y a que se santifique, que nos apartemos cada vez más de este mundo. Hermanos, la iglesia del Dios vivo, muy importante. Por eso es que nos dice el Señor, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué debía hacer el justo? ¿Qué debía hacer el justo? Cuando se sacuden los fundamentos, hermanos, sabemos que Dios, a pesar de que todo esto se está moviendo, por ahí me pareció escuchar que la Organización Mundial de la Salud, la cabeza o el presidente de ello, dice que esto no se va a ir nunca, que nos va a tocar acostumbrarnos a vivir con ella. O sea que la vida no va a ser igual. Vamos a tener que cuidarnos siempre de los abrazos, de los besos, de las cercanías, del hablar cerquita. Porque esto es solamente la primera escala de esa montaña de cosas terribles que se pueden desarrollar naturalmente o en laboratorios. Pero a pesar de todo eso, de esto y de lo que venga, Dios sigue teniendo las riendas. Dios está sentado en su trono. Cristo a la diestra del Padre gobernando. Dice que a Él se sujetó todo poder, toda potestad, todo ángel, todo está sujeto a Él y bajo sus pies. A Él. ¿Y por qué? Porque Él es rey, no porque va a ser rey en miles de años. Hay que leer la palabra. Todo está sujeto a Él, Él es rey y está reinando. Y todo está bajo su control. Por encima de Él no hay nada ni nadie. Fue exaltado por encima de los cielos. Se le dio dominio, gloria y reino. Ojo, no se le va a dar, se le dio. Eso fue lo que profetizó Daniel 7:13 y 14. 600 años antes de que Él viniera. Y cuando subió se le entregó. Y cuando bajó lo declaró. Toda potestad. Pontas exousias. Toda autoridad. No poder. Poder tiene cualquiera. La plata compra todo, no autoridad. La plata nunca compra autoridad, solo poder. Toda autoridad me es dada en el cielo invisible y en la tierra visible. Todo en el universo. ¿Por qué? Porque es rey. Si Pablo lo declara a Dios en Romanos 9:5, que Él es Dios sobre todas las cosas, un Dios sin reino y un Dios sin poder. Todo eso contradice, hermano, toda esa teología humanista del ser humano. Dios mío, yo no puedo dejar de pensar en cómo han pervertido la palabra. Entonces, a pesar de lo que suceda, Dios sigue estando en su trono, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 11:4, ahí mismo. El Señor está en su santo templo. A pesar de que David en el verso 1 dice
En el verso 3 dice que están siendo destruidos los fundamentos. Dios está sentado en su trono, en su templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque el poder de Dios no se minimiza, no se acaba, no disminuye, no se restringe por el curso que tomen los acontecimientos, hermano, aquí en esta tierra. Nada de eso. El Señor sigue teniendo su poder y su gloria, su majestad y autoridad sobre todo lo que respira y no respira en este planeta. Nada sucede sin su consentimiento. Si esta cosa que está sucediendo, porque Él le puso la firma, no porque Él la generó. Ojo, porque muchos predican hoy en día que esto es parte de la gran tribulación y de todas las cosas terribles que vienen del Señor. No, esto no vino del Señor. Entonces, aquí solamente han muerto, va para 1 millón de personas. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, que murieron 71 millones de personas, fue Dios el que mandó la Primera Guerra Mundial. Nada que ver, hermano, dejemos de ser ignorantes, irreligiosos y legalistas. Nada, Dios nos ha dado el poder para vivir una vida bajo ese poder, o para evitarla, así como hizo esa cúpula cuando el Señor vino. Y se fueron más bien en contra de nosotros. Podemos irnos en contra de los fundamentos de Dios, en contra de los principios de Dios, destruir las cosas de Dios, sí podemos hacerlo. Pero nos estamos destruyendo a nosotros mismos, a los que están alrededor de nosotros, nada más, porque no tenemos más poder que eso. Entonces, nada sucede sin su consentimiento, ni su permiso, nada. Dice el Salmo 103:19, el Señor estableció en el cielo su trono, y su reino domina sobre todos. Todos y sobre todo. Cuando dice todos, ahí está todo. Póngale el nombre, todo está bajo eso. Él domina sobre todo. Entonces, si domina es porque Él tiene control sobre todo. Él dice hasta cuándo y con qué propósitos. A que Dios tenga propósitos con esto que está sucediendo, absolutamente, 100%. Que Dios pudo haber evitado que el rey Saúl hiciera el daño que hizo a los principios de Dios, que matara a los 85 sacerdotes de Nob, los sacerdotes del Señor, al sumo sacerdote, que solamente se salvó a Abiatar. Hermanos, ¿pudo haberlo hecho el Señor? Claro. Pero Dios se glorificó con todo eso y al final le fue destruido. Ojo, es muy importante que entendamos la palabra. Dios se puede glorificar con esto, en medio de nuestra situación, en medio de nuestros dolores, en medio de todo. Dios se glorifica, claro que sí. Pero otra cosa es que el Señor la haya mandado. Nada que ver. Muy importante. Por eso cuando tengamos, hermano, en medio de estas situaciones o de situaciones difíciles que están enfrentando en la vida de muchos, hermano, huyamos al Señor, no al monte, al Señor, porque es el único que hará justicia, es el único justo, como dijo David, cuando el Señor lo iba a juzgar. Y dijo, ¿prefieres que te juzguen los hombres o que te juzgue Dios? Y dijo, júzgame, Señor, porque solo en ti hay misericordia y justicia. Hermanos, y yo lo creo, hermano, yo creo. Yo he meditado mucho en esto, porque esto cambió este mundo radicalmente. La gente está esperando que con una vacuna venga y se sane. Ojalá así sea. Qué bueno sería, qué maravilla. Eso es lo que yo deseo. Yo creo que todos. Y que todo vuelva a ser normal. ¿Normal para qué? ¿Qué es lo normal? Hermano, si es que a lo normal de Dios lo llaman anormal. Y a lo anormal y perverso y putrefacto y todo enemigo y todo oscuro, todo tiniebla lo llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Entonces a eso queremos volver. Ojalá que el Señor permita que esto sacuda verdaderamente los cimientos de nuestra vida, de los creyentes, del mundo, o no importa, que el mundo es del mundo y el mundo no es de Dios. Estamos hablando de la iglesia, que Dios sacuda, nos sacuda
a tal punto que nos humillemos, porque mire, esta pandemia está humillando a todo el mundo por igual. Hay tantos pastores, miren, imagínense pastores que tenían 200,000 personas en el culto y no se pueden reunir. Entonces usted sabe que semanalmente les entraban cientos de miles de dólares, cientos de miles, no 5,000 pesos como acá, que es $1,50. Hermano, a veces eso nos entraba a nosotros un jueves, 5,000 pesitos. No, ellos cientos de miles de dólares semanales. Y les preocupa es eso, no Dios. No que se vaya esto, no. Lo que le preocupa es no tener control sobre todas esas miles de personas. Eso es lo que les preocupa. No les preocupa de que los hermanos, con todo lo que atesoramos, hay hermanos aguantando hambre. Hay hermanos mexicanitos que se congregan en esas iglesias que están aguantando, muriéndose de hambre. Y que no pueden salir a trabajar porque no tienen papeles. Segundo, dicen que no se hacen los exámenes porque de pronto si le encuentran coronavirus, entonces les toca quedarse en su casa y sus hijitos se van a morir de hambre. ¿A quién le importa eso? Eso es lo que queremos, que volvamos a lo normal. Que Dios, yo le pido al Señor, Señor, sacude los cimientos de tu iglesia. Sacude toda esta mentira. Que eso sí, hay una pandemia en la iglesia, hay una pandemia de mentirosos, de ambiciosos, avaros. Y los siervos, que el Señor también nos sacuda, que nos pase por el fuego. Para diferenciar verdaderamente, para que nos quitemos estas gafas de este mundo que estamos tan acostumbrados a besitos y abracitos, y que ya no lo podemos hacer. Y que tengamos los lentes de Dios. Sí, hermanos, eso es lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Exactamente, exactamente, volver a lo mismo. Ay, Dios mío, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso es lo normal que queremos volver. ¿Sí? Ok. Entonces yo creo que lo que más ha humillado, ojo, no el Señor, esta pandemia, es el orgullo y la autosuficiencia del hombre, principalmente en las iglesias. El mundo, obvio, están siendo humillados. Aunque usted ve que las más grandes y los más ricos y multimillonarios antes están haciendo más ricos, pero en 10 o 15 o 20 años o 30 años se mueren y tienen que dejar todo. No pueden disfrutar sino 3 comidas al día, Dios mío. Y está la ceguera, que en vez de usar eso para bendecir a los que están muriendo de hambre, a los enfermos y necesitados, no, se mueren y todo queda aquí, para otras y otros. Qué humillación tan terrible. Y por mucho que quieran gastársela toda, no tienen cómo, porque este estómago no cabe sino 3 comidas al día. Qué humillación tan terrible, hermano. Está haciendo a muchos poderosos, tanto en la iglesia como en el mundo, y a muchos infieles, inclusive a los fieles. Bendito sea el nombre del Señor. Así como le decía Job, el Señor me probará, me pondrá a prueba, me hará pasar por el fuego, pero saldré como oro. Gloria a Dios. Que esto tenga un propósito. Ya para terminar, mire lo que dice un hombre muy exaltado, muy rico, el más poderoso del planeta Tierra. Mire lo que dice. Después de que andaba bien y el Señor le permitió que le llegara una pandemia. Y mire cómo habla. Y su cambio, después de haber sido humillado. Que esto ojalá que sirva para humillarnos, para aclarar nuestros ojos y para poder ver que Dios solamente exaltó 2 cosas sobre todo el universo, no a ningún pedazo de carne, pastor, a nadie: su nombre y su palabra. Mire lo que dice Daniel 4:35 sobre lo que dice, no, lo que dice sobre Nabucodonosor, no, lo que declaró el rey Nabucodonosor después de la pandemia. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire, hoy en día con esto, como nada, somos nada. En Estados Unidos, un país tan poderoso nuclearmente, en su
organización y democracia de las más firmes del mundo, en su poder económico y científico, en todo lo que es Estados Unidos, el más poderoso del planeta Tierra, teniendo que arrumar en estas tractomulas grandes, en estos que se llaman trailers, esos que son congeladores, miles y miles y miles y miles y miles de muertos ahí porque no les caben en otra parte. Y así están muchos países, que los tienen que meter todos como desconocidos, todos juntos ahí en un hueco. ¡Qué humillación! Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él, el gran rey, el que dice que Él es por encima de todo en este universo, su nombre y lo que salió de su boca, su palabra. Y Él hace según su voluntad, mire, Él permite lo que tenga que permitir, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él está declarando el rey más poderoso del planeta Tierra, Nabucodonosor. Y no hay quien detenga su mano. ¿Quién la podrá detener? Si el Señor en su misericordia permite que haya una vacuna que termine con esto, y si no, nadie lo puede evitar. Nadie, está declarando proféticamente Nabucodonosor. Y le diga, ¿qué haces? Porque hoy en día muchos dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? Que se le murió familiares. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que se fuera mi hijo ahí o mi madre? Se nos pueden ir, hermanos. Y no hay a quien cuestionar. Lo que la gente le está cuestionando es a China y a otros. No, hermano, está bien, pues podemos hacer lo que queramos. Y que le diga, ¿qué haces? Dice Nabucodonosor. Y termina diciendo en el verso 37, ahora, o sea, después de la pandemia, después de lo que le vino, después de su humillación, que quedó peor que el más pobre y humilde y esclavo de sus súbditos, quedó él como una bestia, sin entendimiento, quedó loco, se enloqueció. Ahora, ya después de que el Señor en su misericordia perdió que yo pudiera mirar hacia arriba, uy, Dios mío, perdóname, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ojalá. Algunas palabras de estas las dice el presidente de Estados Unidos, Trump. Ojalá que no sean palabras políticas. Dios lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos. Él ha luchado tremendamente porque vuelvan las Biblias y la enseñanza bíblica a las universidades y a las escuelas y a los colegios. Pero Dios sabe si lo que él está haciendo es político por ganarse a un pueblo evangelista o de evangélicos. Dios lo sabe. Pero aquí hay uno que es real todo lo que le pasó y real lo que declara. Yo, Nabucodonosor, ahora después de esto, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, no mentira, como lo que mete el hombre cuando le mete la mano a la interpretación de la palabra de Dios. Mentira tras mentira. He encontrado cientos de mentiras que van a ser compartidas o que están siendo compartidas, porque todas sus obras son verdaderas y todo lo que él declaró se cumple en el tiempo perfecto de Dios que él determinó, porque para Dios el tiempo sí importa, porque han mal traducido la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:8, que dice, porque para Dios un día es como 1000 años o 1000 años como un día, como que él dice, para Dios el tiempo no importa, sí importa. Sí importa, porque el Señor todo lo que declaró, lo declaró bajo tiempo. Sí importa el tiempo para Dios. Ojo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos
justos, y Él puede humillar, es lo que está pasando hoy en día. Humillación a los más grandes. Y la humillación más terrible es cuando esos multimillonarios se mueren como perros y se pudren peor que perros. Porque eso nos pasa a los seres humanos. Olemos peor que los perros cuando nos podrimos. Y sus caminos justos, o sea, sus decisiones, lo que Él determina es justo. Nunca Dios comete injusticia, jamás. No será justo, dice el evangelista, aquel que declara sus verdades. ¿No será justo el Señor? Y Él puede humillar a los que andan con soberbia, destruyendo los hogares, destruyendo las vidas, uniéndose en cúpulas de poder para apoderarse del mundo, para apoderarse de las empresas. Mire aquí lo que hizo el éxito. Que eso como negocio es bueno. Y como una gran empresa de Colombia es bueno. Pero no se miden, porque la ambición no tiene nombre ni medida. Hay pueblitos en donde comenzaron a sacar un tipo de éxito para pueblos. O sea que las tienditas y todos los que están por ahí sobreviviendo de una ventica a través de una ventana, se toca cerrarse. ¿Por qué? Porque la ambición es desmedida. Pero todos esos dueños que son multimillonarios, pobres miserables, en una tumba más podridos que un perro, así nos toca a nosotros. Porque todas sus obras, todo lo que Él hace, son verdaderas, con propósito. Y sus caminos, sus decisiones son justas. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Qué lindo es el Señor, hermanos. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué tiene que hacer el justo? ¿Qué debe hacer el justo? ¿Qué debemos hacer usted y yo, hermano y hermana, que somos lavados, fuimos lavados con la sangre de Cristo, que hemos sido llamados, escogidos, y que Dios nos llama a serle fiel en cada lugar donde nos encontremos, en medio de circunstancias terribles, en medio de esta pandemia, en medio de cosas más terribles? ¿Qué debemos hacer nosotros? Así como se encontraba el rey David, que estaba próximo a morir, que donde iba mataban a todos, por donde él pasaba, el otro iba a destruir todo. Saúl. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Como justos, como personas de la palabra de Dios, como personas que Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es una reflexión y una demanda del Señor, porque para Dios, usted y yo somos muy privilegiados. De nacido, de mujer, nadie tan grande como Juan, ni más grande profeta que Juan, pero el más pequeñito del reino, mayor es que Juan, usted y yo. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Dios mío, gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tu bendita y preciosa palabra tan clara, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser, mi Señor, entendidos en tu palabra. Tu palabra dice que únicamente los entendidos son los que resplandecen, Señor. Oh, Dios mío, ayúdanos para que cuando corra tu palabra sea glorificada en nuestras vidas. Que podamos ser, como dice el salmista, mi Señor, bienaventurado aquel que medita en tu palabra, mi Señor, y se goza en tu palabra. Dios mío, te damos gracias, Señor, y permite que tu palabra sea transformando nuestra mente, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Gracias por un día más que nos permite el Señor en su misericordia
estar en la unidad del Espíritu y en la unidad de la palabra, aunque estemos separados, en la unidad de la palabra. Gracias, hermanos, por cada una de sus oraciones. Sigamos orando los unos por los otros. Gracias al Señor por las respuestas que el Señor viene dando, y espero que el Señor le dé respuestas a usted, porque estamos orando por todos. Solo Dios sabe las condiciones de cada uno de nosotros, y por todas oramos. Y lo importante no es que uno lo sepa, sino que Dios, que lo sabe todo, lo tenga presente para su gloria y para su honra. Los saludo, hermano y hermana. Que el Señor les guarde. La verdad, extrañamos verlos. La verdad que quisiéramos, ¿cierto? Pero estas circunstancias no permiten. Que mientras tanto, que el Señor nos guarde y nos guíe a través de su preciosa palabra. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en este nuevo primer día de la semana, que nos permite reunirnos en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra. Te damos gracias, Padre. Gracias, precioso Maestro Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos.